Bueno, mi gente, bienvenido a otro video más de Vectoriza tus ideas con Illustrator, Adobe Illustrator. En este caso, vamos a trabajar con textos. O sea, vamos a ver las diferentes formas de trabajar con los textos que tiene Adobe Illustrator. Manos a la obra. Lo primero es que aquí tenemos la herramienta texto representada por una T. La podemos habilitar dándole clic a la letra T, está aquí en la barra de herramientas, pero también hay más opciones. Podemos situarlo en la esquinita, en la flechita que tiene ahí, presionar el clic y aparecerán más opciones como herramienta texto de área, herramienta texto de trazo, entre otros. Vamos a ver cómo podemos utilizar esta herramienta y qué hace cada herramienta de estas. Por ejemplo, la herramienta texto, cuando damos un clic, podemos escribir un texto de manera horizontal. Texto de pruebas, bla, bla, bla. O, por ejemplo, curso de Illustrator. Por ejemplo, curso de Illustrator totalmente virtual. Ya escribí una línea de texto simplemente con darle clic a texto, escogiendo la primera opción, herramienta de texto, y dando un clic donde quiero agregar el texto. También puedo cambiar el tipo de fuente. Doy clic para seleccionar el párrafo, puedo cambiar el tipo de fuente o carácter, que arriba en la barra de opciones. Un poquito lento el programa. Y aquí puedo utilizar un tipo de fuente que me guste. Puedo utilizar cualquier tipo de fuente que me guste. Por ejemplo, voy a utilizar este. Si quiero le puedo cambiar el tamaño, ponerlo un chin más grande, más pequeño. Puedo alinearlo. ¿Qué me dice esto de alinear? Que lo puedo poner en el centro de la hoja, lo puedo poner a un lado de la hoja, lado izquierdo, lado derecho, entre otros. Vamos a dejarlo en el centro de la página, en la opción alinear. También esa misma herramienta podemos utilizarla para crear espacios de texto. ¿Cómo lo hago? Selecciono mi herramienta de texto y hago como en forma de un cuadro donde quiero agregar texto. Automáticamente este me agrega texto automático. Este me agrega texto automático. Texto de simulación, pero yo puedo agregarle otro tipo de texto. Por ejemplo, puedo copiar un texto desde internet o de otra parte. No importa. Voy a copiar este. Lo voy a pegar, clic derecho. Bueno, voy a pegar, edición, pegar. Y aquí tengo muchísimo texto agregado. Le voy a cambiar el tipo de letra. Lo voy a poner en Roboto. Pueden poner el tipo de letra de su gusto. Y aquí tengo mucho más texto. ¿Ven? La diferencia entre dar un clic nada más con la herramienta texto, que simplemente se va a agregar una línea. Todo lo que yo escriba se va a quedar en esa sola línea. Y la diferencia entre seleccionar un área, texto, y selecciono un área. Todo va a quedar dentro de esa área. Eliminar. Entonces, otra cosita, si nos fijamos y jalamos un poquito hacia abajo,
esta opción vemos que queda más texto fuera. Este puntico rojo nos indica que hay más texto debajo. Pero si yo quiero este texto aquí y quiero otro cuadrito de texto de ese mismo tamaño de este lado para agregar lo que me falta, lo que está ahí abajo. Por ejemplo, lo ven ahí. Pero yo quiero que este llegue hasta ahí y quiero agregar uno del otro lado. En la misma opción o cuadrito rojo que tiene ahí, le doy doble clic y se me agrega automáticamente un cuadro de texto encadenado a este. ¿Qué quiere eso decir? Que si yo escribo algo aquí y se va alargando, por ejemplo, es lo que va haciendo que lo que sobra aquí lo que sobra de este lado lo va añadiendo de este lado. Por ejemplo, miren aquí, con otro programa de la suite de Adobe como After Effects, entre otros. O sea, eso es lo que se llama encadenar dos cuadros de texto. Puedo seguirlo haciendo, si hay más. Por ejemplo, aquí veo que me falta un poquito de texto. Puedo hacer lo mismo. Y así sucesivamente puedo seguir agregando cuadros de texto de área. O sea, encadenando uno con el otro. Voy a eliminar este, no lo deseo. También otra opción que podemos hacer con los textos, que hay más, por ejemplo, herramientas de texto de área, otras herramientas de texto, son, por ejemplo, yo puedo crear un círculo y llenarlo de texto. Por ejemplo, voy a crear un círculo y con la herramienta de texto de área me voy a situar en el borde del círculo y le voy a dar clic, y lo que este va a hacer que me va a llenar el círculo de texto. Si se fijan, convirtió el círculo en textos. Esto es para yo poder escribirle dentro al círculo. Pues todo lo que yo escriba va a quedar dentro del círculo, no va a salir hacia afuera. De esa misma forma, pues puedo también hacerlo con otro símbolo, como una estrella. Vuelvo y selecciono texto de área, me sitúo en el borde y le doy clic. Todo va a quedar dentro de esa figura. Vamos a seguir viendo otra opción. Tenemos también la opción herramienta de texto en trazado. Esta es muy buena porque con esta yo puedo crear, por ejemplo, un círculo de texto. El borde del círculo que sea texto. Por ejemplo, voy a agregar un círculo, un cuadrado, cualquier forma. Voy a agregar un círculo. Y si yo selecciono la herramienta texto en trazo, automáticamente me sitúo en el borde y se me va a hacer un círculo con el borde hecho en texto. Pero también puedo utilizar otra, como una estrella. Le digo que quiero, la opción de texto es herramienta de texto en trazo. Me sitúo en el borde, que me diga trazado, y automáticamente tengo una estrella hecha de texto. Ven todo lo que podemos hacer con los textos, pero hay otras cositas más. Si yo con la pluma, la herramienta de curva, o la herramienta pluma, yo diseño, por ejemplo, yo diseño algunas curvas, le digo aquí, le doy la opción de seleccionar y le digo aquí que yo quiero que me cambie el relleno por la línea. Le doy a esta opción de intercambiar. Aquí solamente tengo una línea. Puedo también con la misma herramienta texto
herramienta de texto en trazado, puedo convertirlo, ese trazo lo puedo convertir en texto. Sitúo encima, luego repito, me sitúo en el borde, cuando diga trazado, le doy clic y se me va a convertir en texto. Ahí puedo yo escribir lo que yo desee. Se fijan, el texto se va a adecuar al trazado. Se fijan, ya llevamos varias formas de hacer texto, de crear texto con figuras, área de texto, línea de textos, entre otros. Pero hay otras cositas más, mucho mejores. Por ejemplo, si ustedes se fijan en los periódicos, hay imágenes dentro de los textos. Aquí en Illustrator también podemos hacerlo. Yo voy al archivo, voy a colocar, o sea, voy a traer una imagen acá. Voy a traer esta imagen, le voy a dar colocar y la voy a poner por aquí. Si se fijan, la imagen está encima del texto. Para que el texto se comporte en el borde de la imagen, por fuera de la imagen, pues tenemos que hacer lo siguiente. Primero, incrustar la imagen para que la imagen sea de aquí de Illustrator. Lo segundo, ir a objeto y hay una opción que dice ceñir texto y le doy clic en crear. Automáticamente, si se pueden fijar, si yo muevo la imagen encima del texto, este se va moviendo y dejándome el espacio de la imagen vacío. Voy a ponerlo un poquito más chiquito para que se pueda ver el ejemplo de lo que hace esta herramienta. Si lo pongo de este lado, pues también va a ser lo mismo. ¿Ven qué fácil es trabajar con Adobe Illustrator? Otra cosita. Si este tipo de texto yo lo envío, por ejemplo, este formulario lo envío por correo y la otra máquina no tiene el tipo de texto utilizado, que yo utilice aquí, no tiene el tipo de fuente, por ejemplo, yo utilice Roboto, pero si la otra máquina no lo tiene, automáticamente el texto se me va a dañar. Puede ser que no aparezca ya o puede ser que aparezca otro tipo de texto que no es el que yo usé aquí. Un punto muy importante, para que esto no ocurra, tenemos que convertir el texto en trazado o convertirlo como si es una imagen. ¿Cómo lo hago? Le doy clic a mi texto que quiero convertir, voy a la opción texto y hay una opción que se llama crear contorno. Miren aquí, crear contorno, le doy clic, se fijan, se me convirtió en texto. Hago lo mismo con este. Segundo, clic al texto, texto, crear contorno. Miren aquí la opción. Crear contorno también lo podemos hacer con mayúscula. Presionamos la mayúscula, el control y el 0. También de esa forma lo podemos hacer. Hago lo mismo con esta. Texto, crear contorno. También lo podemos hacer con clic derecho. Clic derecho, encima del texto que quiero crear, le doy a crear contorno. Si se fijan, ya eso está convertido en una imagen. Si yo lo envío a algún usuario, se lo envío a otra persona, por ejemplo, cuando ustedes me envíen la tarea, que le voy a dejar asignada en el capítulo, tienen que hacerle esto. Vuelvo y lo repito, clic al texto, clic en texto y clic en crear contorno. O clic al texto, clic derecho y clic en crear contorno.
Otra cosita, otra herramienta de texto también, el texto, podemos hacer texto vertical y texto horizontal. Herramienta de texto vertical, eso es, si se fijan, mira lo que puede agregar. Y si también, con esta herramienta seleccionada, herramienta de texto vertical, yo selecciono un área, todo lo que está ahí dentro, puedo agregar texto vertical. Bueno, mi gente, hasta aquí el trabajo con los textos. Espero que les haya servido de algo, que puedan aprender y que puedan utilizar los textos muy, pero muy bien. Muchísimas gracias. Hasta el próximo video.